La legislatura rionegrina aprobó con un apoyo casi unánime la modificación de una ley provincial, la número 3308, permitiendo de esta manera ahora la carga y descarga de buques que transporten productos hidrocarburíferos, y en este caso puntualmente para un ducto que iría de construirse desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada, allí en el Golfo de San Matías. Claro que vecinos y vecinas se han expresado al respecto. Y vamos a hablar con uno de ellos, un vecino de Las Grutas, es Fabricio y pertenece a la multisectorial en defensa del Golfo San Matías. Muy buen día, Fabricio. Roberto y Macarena te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, gracias por estos minutos Buenos con la días. radio, Matías. Y en primer lugar, claro, de lo trascendido, ¿no? Nosotros acá como medio de comunicación, de reproducir que se había modificado esta ley, a leer y escuchar después a vecinos y vecinas con sus repercusiones. Una de las frases muy comunes ha sido que esta ley se aprobó a puertas cerradas. ¿Qué pasó? ¿Cómo sorprendió o no a los vecinos esta modificación de la ley en la legislatura rionegrina? Sí, la verdad que sorprendió muchísimo. El 25 de agosto, ahora el jueves pasado, se dio lo que se llama primera vuelta. La legislatura tiene como modalidad 2 vueltas para modificación de cualquier ley, entonces se aprobó, como decía recién tu compañero, por casi unanimidad. Solamente hubo 3 ausencias y 1 voto en contra. Yo tuve la suerte de poder hablar con algunos legisladores, con la persona que votó en contra y con otro más que, bueno, que ninguno se quiso como identificar o dar a conocer su testimonio de manera pública, pero la información que nos llegó fue que el proyecto se presentó el lunes en la noche, convocando a varias personas del Frente Renovador, entre otras, como para que firmen como coautores del proyecto, obviamente no siéndolos en realidad. Uh-huh. Y nada, o sea, un par de días antes surgió la propuesta de hacer la sesión el jueves. Apenas si logramos enterarnos, la gente de la Asamblea por la del Agua y la Tierra de Las Grutas se pudo enterar porque un legislador los llamó y los convocó, un legislador que después votó a favor, y se presentaron el jueves. Eran 5 personas solamente porque fue todo muy repentino, y se presentaron el jueves en la legislatura y no los dejaron entrar con la excusa de que del procedimiento anti-COVID, entonces del protocolo, digamos. En primera instancia, ¿para qué los habrían convocado? Si además se garantizaban un número realmente mínimo y no, o sea, era una presencia no los convocaron, no los convocó la legislatura. Ellos se presentaron para reclamar y poder participar de la sesión como ciudadanos y ciudadanas comunes. Uh-huh. No, un legislador, eso quedó claro, digamos, que fue claro. el que los convocó. Ahora, Matías, Fabricio, se habla del Golfo que ofrece la profundidad de aguas necesaria para el movimiento de buques, ¿no? De gran calado, que dispone de grandes extensiones de tierra para que se instalen las plantas, que dijo Mauricio Martín, el ejecutivo de YPF, se pueden replicar estructuras de clase mundial. Ahora, ¿alguien está pensando en el ambiente, está pensando en el Golfo, en la fauna, en la flora de ese lugar? ¿Por qué los vecinos y vecinas se oponen a la modificación de esta ley? En principio, todo comienza en el 95, cuando se pensaba poner un oleoducto de YPF con salida al mar en Las Grutas. Yo tenía 15 años en ese momento. Ahí fue donde se fundó, entre otras cosas, la Fundación Alafken, que todavía sigue vigente luchando por los derechos ambientales. Y en ese momento se fundaron 10.000 firmas y se logró parar momentáneamente la instalación de ese oleoducto que iba a salir por Las Grutas. Un par de años más tarde se empezó otra vez a rumorear que querían otra vez instalarlo, y entonces la legislatura rionegrina instala la ley, sanciona por unanimidad la ley 3308/99, que es la que establece que no puede haber actividad hidrocarburífera en Río Negro, ni siquiera con salida al mar, ni siquiera carga y descarga. Lo que sucede, en principio y antes de que cualquier cosa, es que hay un principio básico de no regresión, que está también en el Acuerdo Regional de Escazú, uh-huh, que implica que no puede haber regresión en los derechos ambientales adquiridos. Entonces, ya de por sí la propuesta, esto YPF y los legisladores y el gobierno obviamente lo saben, uh-huh, pero ya la propuesta en sí es inconstitucional. O sea, está violando los derechos, el principio de no regresión en un derecho ambiental adquirido. Partiendo de esa base, en adelante está todo mal, pero si profundizamos un poquito en por qué nosotros nos oponemos, nosotros y nosotras, vecinos, vecinas,
asociaciones ambientalistas de las grutas y de San Antonio y de la provincia, es porque no tenemos ningún registro de oleoductos a nivel mundial en donde no haya habido algún tipo de accidentes. Yo me acuerdo que en el 95 mi papá, que fue uno de los que me llevó por todo este camino, nos contaba que los barcos muchas veces llegan, por ejemplo, como tienen los tanques tienen que llevar los tanques llenos de petróleo, pero cuando vuelven no pueden tener los tanques vacíos, por ejemplo. Entonces los rellenan con agua. Entonces cuando llegan al puerto para cargar el petróleo, vacían esa agua, que obviamente tiene restos. O sea que ya de por sí es una actividad contaminante que no se permite en otros lugares del mundo. Y que incluso los Emiratos Árabes, como citaba el intendente de Sierra Grande, que decía que no había ninguna incompatibilidad entre oleoducto, petróleo y actividades turísticas y medio ambiente, y citaba a los Emiratos Árabes como una potencia que exporta petróleo y que además tiene playas bárbaras, y tenemos un montón de documentos, incluso en uno de los diarios de allá, que dicen que tuvieron que cerrar un montón de playas porque están contaminadas con el petróleo. Claro. Entonces es una combinación de factores que hace que no haya manera formal, digamos. Claramente hay una intención económica, política detrás de todo esto que puede justificar cualquier cosa. Lo mismo que Sierra Grande, que es una población que tiene muchísimo tiempo con una situación económica regresiva para la población, entonces cualquier intención, que de hecho lo dijo el mismo intendente, cualquier intención de poner algún proyecto que tienda a invertir dinero en esa zona, ellos lo van a aceptar. Ahora, la realidad es que además del constitucional de la propuesta, primero que aparte, bueno, de otras cosas también el YPF está anunciando que va a hacer toda esta movida cuando todavía la ley efectivamente no se modificó. Claro. Incluso dieron un testimonio de que están comprando insumos para hacer el oleoducto, entonces ya es una actitud como medio hasta prepotente si uno lo piensa, porque ¿cómo YPF va a estar anunciando que que está comprando insumos para un oleoducto cuando hay una ley que lo prohíbe? Entonces claramente la voluntad popular o el principio de no regresión sobre algunas leyes ambientales ni se contempla, y no se contempla la voluntad popular en el sentido de que tendría que haber al menos un mes de anticipación para la presentación del proyecto, para que la gente lo conozca y se manifieste también. Claro. Porque es una legislatura, no es un ente privado que hace lo que quiere en cualquier superficie. No, y investigando sobre este tema también veíamos artículos desde mayo, si no antes, por ejemplo, de Beretilnec hablando de esta preparación por el tema, por el sector privado antes que se apruebe la ley. Hablaba de la planta de licuefacción para transformar a la Argentina en un proveedor mundial de gas licuado, por ejemplo, de oleoductos y plantas de este tipo. Querían situar y estaban trabajando, ¿no? Hablamos de mayo y si no antes, de que trabajan para que la provincia de Río Negro, dicho por el propio legislador Alberto Beretilnec, para instalar a la provincia como tal. Y pienso en Sierra Grande y pienso también en que fue recientemente noticia por la planta de hidrógeno verde, complementario a este puerto para YPF y para hacer puntos de conexiones en Vaca Muerta. Sí, la planta de hidrógeno verde incluso tiene como una especie de título que es como esto de energías renovables o nuevas energías. Tiene un montón de puntos oscuros, como por ejemplo el tema de las aves migratorias, de las poblaciones que se asientan en diferentes lugares. O sea, tiene un montón de puntos oscuros, pero al menos, y esto incluso también me lo comentó un legislador, al menos ese proyecto tenía un viso de renovar el tema de las energías, de buscar por otro lado. Esto hace hincapié en algo que no se permite ya, o sea, que los hidrocarburos a nivel mundial ya están obsoletos. En un mundo donde la crisis climática es cada vez más inminente y vamos a llegar a un punto, si seguimos en esta línea de no regresión, digamos, de no poder modificar el desastre ecológico que se está generando, entonces es muy difícil poder contemplar todo esto sin tristeza y bronca y impotencia. Incluso la Administración de Parques Nacionales festejó hace poco con los legisladores, con el gobierno provincial y con el mismo municipio de Sierra Grande la creación del Parque Nacional Islote Lobos para proteger la biodiversidad de la región. Sí. Entonces, o sea, y el área natural protegida de la Bahía de San Antonio, que es donde yo me crié, tiene décadas ya con esa premisa, y hay una biodiversidad enorme. Y es un lugar, por ejemplo, de descanso y reproducción de aves migratorias, como el playero rojizo, que ahora puntualmente está en riesgo de extinción, justamente porque los espacios son aves que vuelan miles y miles de kilómetros y bajan en lugares específicos a alimentarse y reproducirse. Entonces, si uno les quita esos lugares específicos,
sencillamente la población se extingue eventualmente. Entonces, es muy por momentos irónico, pero fundamentalmente triste y frustrante que sigan insistiendo en estas propuestas, aún sabiendo todo esto que le estamos contando. Fabricio, para conocer específicamente cuáles serían los riesgos más grandes. Por un lado, cuando se dice, como para entender, ¿no? Dabas cuenta del peligro de accidentes. Esto implica como es un puerto para exportar justamente el petróleo que vendría de Vaca Muerta, dicho así, sencillo. Pero esto es a partir de monoboyas offshore que están allí ubicadas en la costa, a algunos kilómetros de la costa, ¿no? Lo que hace, o sea, no es un puerto de donde atracan allí, encallan los barcos, cargan el petróleo y lo exportan. Con lo cual esto, digamos, tiene esta particularidad, lo cual lo hace más riesgoso. Sí. En principio, el sistema, o sea, hay innumerables ejemplos. De hecho, no hemos encontrado ningún oleoducto, ningún sistema de carga y descarga, ya sea de petróleo o de gas, con estas condiciones a nivel mundial que no haya sufrido algún tipo de accidente. Entonces, ya no tener, o sea, yo los invito cuando si pueden entrevistar a algún legislador, que le pregunten, que le den un caso de alguno de estos proyectos que no haya tenido algún tipo de accidente en algún momento, en algún tramo del transporte de petróleo, por ejemplo. Pero además todo esto, que justo lo hablaba hoy con Noelia, que ella sí es una de las municipalizadoras que está también en la multisectorial del Golfo San Matías, ella me decía que también el oleoducto va a pasar por el río Negro, de la provincia de Río Negro. Entonces, no solamente el problema es dónde desemboca todo esto, sino dónde pasa. Incluso hay una experiencia relativamente cercana que hubo en la provincia de Río Negro con un oleoducto que sufrió una pérdida, y el mismo gobierno de la provincia, la manera de contener la pérdida fue poniendo una pileta pelopincho. Claro. Sí. Que suena, que uno se puede llegar a reír un poco. Sí, patético casi. Pero es realmente patético, exactamente. Entonces, frente a ese nivel de respuesta, frente a en un pequeño accidente, que por suerte no llegó a mayores, aunque todavía está ese problema ahí vigente, la respuesta fue poner una pelota pelopincha. Y además tenemos ejemplos de superpotencia, de países con mucho más capital y recursos, que han tenido desastres ambientales y que son incontenibles, porque por más que pongan, y la duración de los desastres ambientales son muy largas e incluso irreversibles en la mayoría de los casos. Fabricio, ¿podemos ir un poco para explicar la figura de municipalizadores? Ya que desde este lado tal vez de la cordillera hay algunos vecinos o vecinas que estén escuchando que no saben de qué se trata esa figura, y como actor también los vamos conociendo, actores de la multisectorial, está bueno conocer y precisar, qué tiene que ver básicamente con la municipalidad, con el balneario. Ahí nos puedes contar brevemente sobre este actor social. Sí, yo particularmente no estoy en la comisión, digamos, en la asamblea de municipalización, pero en lo que se basa es en querer separar, o sea, las grutas originalmente depende del municipio de San Antonio Este. Entonces, o sea, es el intendente de San Antonio Este, es el mismo intendente que rige las grutas y demás. Hay una comisión, digamos, una secretaría que maneja asuntos de las grutas, pero la idea fundamental es que ya las grutas, después de tanto tiempo, que ha crecido muchísimo, que tiene bastante autonomía en muchos aspectos, se separe formalmente del municipio y sea considerado un municipio independiente. Eso a grandes rasgos, digamos. Yo lo que pasa es que no estoy en esa comisión, digamos, en esa asamblea, entonces en qué situación está ese pedido de municipalización, no sé exactamente. Lo que sí sé es que es como una lucha constante, sobre todo por tener autonomía, porque ya ha crecido y ya deja de ser, en el comienzo había algunas casitas apenas, ahora hay miles de casas, miles de personas que viven constantemente, y bueno, un montón de proyectos turísticos, hay como mucha movida, lo que le daría entidad, pero es un proyecto muy discutido,
donde todavía no hay una línea clara de acción, digamos, en muchos casos. Está bien, pero estaba bueno como introducción, ya volveremos sobre eso con alguno de los municipalizadores en sí. Ahora, si te parece, antes de despedirnos, Fabricio, si nos querés contar cómo sigue este plan de lucha de la multisectorial, en la que confluyen ya varios vecinos y vecinas, independientes, ambientalistas, avistadores de aves, bueno, un montón de gente de cara a esta primera vuelta donde fue aprobada la ley. Bueno, la creación de la multisectorial tuvo como finalidad principal poder unir y unificar todas las asambleas, todos los grupos, todos los colectivos, todas las personas individuales que estábamos dando vuelta. Pudimos concretar y confirmar toda la agenda de estas 2 semanas que vienen. Son 2 semanas fundamentales, son súper importantes. Dentro de 15 días, el 9 de septiembre, se va a dar la segunda sesión de modificación del proyecto de ley 1308. Entonces, la posibilidad de que frenemos esto está en estas 2 semanas. En principio, el viernes 2 del 9, en la Plaza Centenario de San Antonio Este, se va a generar un estudiantazo. La idea es convocar movilizaciones estudiantiles y chicos y chicas de las escuelas para que, bueno, primero se informen y estén en tema, y además, bueno, poder manifestar también desde su posición la disconformidad con este proyecto de modificación de la ley. El sábado 3 del 9 y el domingo 4 del 9 son 2 asambleas. La del 3 va a ser en el Museo Ingeniero Jacobasi en San Antonio Este, por la ley de humedales, porque esto es algo que ya se tenía en agenda desde antes. Y el domingo 4 del 9, que va a ser una asamblea popular masiva con la idea de concentrar todos los movimientos que estamos participando de esta lucha, va a ser en la Plaza Luis Piedrabuena, en la primera bajada de las Grutas. La idea de esa asamblea también estaba pautada desde antes, la había programado la Asamblea por el Agua y la Tierra, pero bueno, ahora la emergencia que nos lleva a esta lucha tiene que ver con decirle no al proyecto de modificación de la ley 3308. Bien, el viernes... Todo esto culmina... Sí, perdón. No, dale. y todo esto culmina el viernes 9, del 9 a las 10 horas, frente a la legislatura de Viedma, que la idea es, y nuestra expectativa y nuestra esperanza profunda, es que seamos muchos y muchas los que estemos ahí ese día, para que los legisladores y legisladoras que están dentro de la legislatura sepan que lo que están haciendo está mal, que además de ser inconstitucional, es algo que va a arruinar al Golfo San Matías, a la gente, a los pescadores, a los turistas, a los emprendimientos turísticos, a las diferentes actividades económicas, y principalmente, y por sobre todas las cosas, a la flora, a la fauna y al ecosistema de ahí. Gracias, Fabricio, por todo este detalle. Nos mantenemos aquí al tanto de lo que suceda, de acá al 9, sobre todo al 9 de septiembre, cuando suceda esa segunda sesión en la legislatura rionegrina. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta la próxima. Gracias. Fabricio es parte de la multisectorial en defensa del Golfo San Matías, multisectorial absolutamente movilizada, ¿no? En estos últimos minutos además nos contó el cronograma agitado que mantendrán estas próximas semanas de cara a una segunda sesión que implica una segunda vuelta en la legislatura por la modalidad misma, ¿no? En la legislación en nuestra provincia. Básicamente por la modificación de la ley de hidrocarburos. Esto es lo que sucediera la semana pasada en una primera vuelta. Una votación muy contundente ha sido la de los y las legisladoras a favor de esta modificación para alentar esta carga y descarga de petróleo y de hidrocarburos. Una votación, un tratamiento de la legislatura que ha sido, como indicaba inclusive Fabricio, express de alguna manera, ¿no? Traída prácticamente a una noche hacia el día, y con críticas por parte de algunos legisladores que finalmente dieron voto favorable, críticas sobre cierto tratamiento, pidiendo controles, impacto ambiental, garantizar la licencia social para la ejecución de los proyectos, pero por otra parte un oficialismo marcado donde hablan de producir sin dañar y que va a haber todos los controles de impacto ambiental y jurídicos necesarios. Vamos a ver de esto cómo es que se aplica esto cuando ya la modificación si se da finalmente la modificación de la ley 3308, va a habilitarlo. O sea, directamente va a habilitarlo y todo el otro proceso hay que ver cómo se sustancia, ¿no? De acuerdo a lo que dicen los legisladores.